Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Vamos a ponernos de pie inmediatamente, vamos a leer la Biblia. Vamos a, los que tienen Biblia, vamos a Primera de Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer solamente 2 versículos. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos, siéntense. El primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo predicó, lo predicó en la sinagoga donde Él creció, en la ciudad de Nazaret. A los 15 minutos de haber comenzado a predicar su mensaje, la gente se enfureció y lo quería matar. Eso lo podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 4, cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Qué le pudo haber dicho Jesús a esta gente que lo enfureciera de tal manera? Del mensaje que Cristo le predicó no voy a hablar, le voy a hablar de otras cosas, pero quiero hacerlo eso como referencia. La gente, cuando se le predica de la cruz, la gente se enfurece. Vamos a estar predicando en este día bajo el tema la obra de la cruz. La obra de la cruz. Fue que a Cristo no le enseñaron oratoria, no le dieron un curso de homilética para que el Señor pudiera predicar, para que atraera a la gente. Pero no, dice literalmente la Biblia que cuando Cristo comenzó a hablarle, ellos se enfurecieron y lo sacaron fuera de la sinagoga. Lo llevaron fuera de la ciudad y lo querían tirar por un derricadero. Y Cristo, que no era el momento de él morir, dijo permiso y pasó por intermedio de ellos, permiso, permiso. Y dice la Biblia que se fue. Se enfurecieron porque Cristo le estaba predicando de la cruz. Ellos estaban esperando un Mesías que lo libertara de la cautividad que ellos tenían de los romanos, que le diera a ellos el poder y la autoridad para gobernar. Pero Cristo le dijo a ellos querían que Cristo le dijera: ustedes judíos, ustedes casi no necesitan nada, ustedes son santos, ustedes no necesitan absolutamente nada. Pero Cristo le dijo: ustedes son pobres, ciegos y necesitan redención. Y eso a ellos no les gustó. Para continuar, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Pablo tendría que decir que no se avergüenza de dar una buena noticia?
¿Se avergonzaría alguien de decir que encontró la cura del cáncer, de dar esa noticia? ¿Se avergonzaría alguien de decir que encontró la cura del SIDA? ¿No sería eso motivo de elogio y de júbilo y de alegría? Traer una buena noticia de esa manera. Pero Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La cruz, mis hermanos, molesta. Predicar a Cristo crucificado no tiene sentido para aquellos que se pierden. Pablo dice en 1 Corintios, donde estamos, dice que le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. La cruz, mis hermanos, es lo que estamos nosotros llamados a predicar. Pablo, cuando iba a predicar, no predicaba de otra cosa que no fuera la cruz. Hoy día se predica un evangelio diferente. A la gente le gusta que le digan: ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Ven a Cristo y la mujer que no te amaba va a comenzar a amarte. El hombre que te despreciaba, que no te quería, va a comenzar a ser un hombre diferente. Y en cierta manera esa parte es cierta. Pero cuando predicamos de la cruz y le decimos a la gente: tú eres un pecador y tú necesitas redención y necesitas salvarte, a eso no le gusta a mucha gente. Hoy día se predica el evangelio de la prosperidad. Tú tienes que manejar un carro del año porque él se montó en un burro del año. Tú tienes que usar un traje Armani y buena ropa porque la ropa de él era buena y ellos se la repartían entre ellos. Ese es el evangelio que se está predicando hoy día. Sin embargo, los apóstoles cuando predicaban, yo le voy a dar el itinerario de Pablo. Permítame un momento. Miren lo que le pasó a Pablo cuando predicaba el evangelio. Primero lo apedrearon en Filipo. Le obligaron a salir corriendo en Tesalónica. Le hicieron escabullirse en Berea. Se rieron de él en Atenas. Lo tildaron de loco en Corinto y lo apedrearon en Galacia. Si Pablo existiera en el día de hoy, en las redes sociales, ese fuera su mural. Pablo pusiera la foto siendo apedreado en Corinto, escabulléndome en Berea. Ese fuera el perfil que Pablo mostrara en el día de hoy si Pablo estuviera en este tiempo. Porque la palabra de la cruz, mis hermanos, duele. Eso se lo estoy diciendo como introducción. Ustedes quieren que entremos un poquito más, que nademos un poquito más profundo. ¿Quieren entrar un poquito más profundo? ¿Nadamos un poquito más profundo? Bueno, ok, vamos rápido. Vamos de nuevo a 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer los 2 versículos que leí anteriormente de nuevo, para que entremos en materia. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hablando de la cruz. Cuando Pablo dice esto que acaba de decir aquí, lo que Pablo quiere decir, podemos nosotros entender que es una hipérbole apostólica, porque todos nosotros sabemos que Pablo sabía otras cosas y que escribió sobre otras cosas. Pero lo que Pablo quiere enfatizar y decir en estos versículos es que en la cruz es que encontramos la cúspide, en la cima de la misión que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra. La cruz es lo que representa la salvación de nuestras almas. Nosotros sabemos que
El apóstol Pablo, cuando se refiere a la cruz de Cristo, se refiere a la cúspide más alta que Cristo pudo escalar para lograr lo que él tenía que lograr: la salvación de nuestras almas. Cuando leemos esto, a veces no entendemos lo que el apóstol quiere decir. Y para nosotros poder entender la plenitud de la palabra que Pablo explica en estos versículos, tenemos que leer las demás epístolas en el Nuevo Testamento para poder entender en realidad qué es lo que Pablo quiere decir cuando se refiere a que él solamente predica a Cristo y a este crucificado. Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 3, rapidito, Romanos capítulo 3, vayan conmigo a Romanos, por favor. Ok, Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Fíjense lo que Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En esto que Pablo está diciendo en estos versículos acerca de la justicia de Dios, hay dos palabras que resaltan que tienen que ver con nuestra justificación. Nosotros sabemos que nosotros vivíamos en enemistad con Dios y que Dios nos justifica a través de la fe en Jesucristo. Por eso en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si no había paz, era que había enemistad. Éramos enemigos de Dios. Pero Cristo, a través de la justificación, nos hace acepto para que nos acerquemos a Dios. Ya no hay una enemistad. Nosotros éramos culpables, pero Cristo pagó el precio por nuestro pecado y ahora podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Eso es ser justificado. Pero en lo que Pablo dice aquí hay dos palabras muy importantes que tenemos que entender. Yo le dije que íbamos a entrar un poquito profundo, ¿verdad? Vamos a entrar ahí. Fíjense, hay dos palabras que acabamos de leer. Una es redención, y vamos a hablar en un momentito acerca de la redención. Pero la otra es, la palabra que Pablo dice aquí es en el versículo, a ver, en el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación. Si no entendemos lo que es la propiciación y lo que es la redención, no vamos a entender la obra de la cruz. Si un judío leyera esto que acabamos de leer, lo viera a la luz de lo que dice el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 16, donde habla de la ¿cómo se llama? Del derramamiento de la sangre de Cristo o de los corderos que se hacía. ¿En qué consistía esto? Bueno, era una obra que le tocaba hacer al sumo sacerdote todos los años, una vez al año. Ando rápido porque el tiempo es corto, hermano. Una vez al año. ¿En qué consistía? Bueno, el sumo sacerdote primeramente tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para ser acepto a entrar en el lugar más sagrado que tenía la nación de Israel, el Sanctum Sanctorum, o mejor dicho, el lugar santo. Para que el sumo sacerdote entrara a ese lugar, tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y por su familia, para luego ser acepto para hacer el sacrificio por toda la nación. ¿En qué consistía esto? Bueno, consistía, después que él hiciera el sacrificio personal,
consistía en presentar dos corderos o dos machos cabríos. Uno, el sumo sacerdote le ponía la mano encima, ¿ok? Y lo soltaban y lo llevaban al desierto, a las tinieblas. Y ese macho cabrío llevaba el pecado que le era imputado a ese cordero de toda la nación. Y la nación era declarada justa en ese día. ¿Qué se hacía con el segundo macho cabrío? Se sacrificaba. ¿Cómo se sacrificaba? Se degollaba, se derramaba la sangre y se ofrecía como sacrificio delante de Dios. ¿Qué se hacía con la sangre? Se tomaba la sangre y ahí el sumo sacerdote entraba a lo que le llamamos lugar santísimo, que estaba detrás del velo, alrededor del lugar santo. Llevaba la sangre consigo mismo, se paraba delante del trono de Dios que estaba en el lugar santo. La tapa que cubría el trono de Dios era el propiciatorio. Dentro del arca estaban las tablas de los mandamientos, el maná y la vara de Aarón. El sumo sacerdote tenía que rociar la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, que era el lugar y el trono de Dios en ese lugar. Se rociaba la sangre encima del propiciatorio y eso se hacía para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Un sacrificio de sangre para poder satisfacer la demanda que Dios requería para perdonar los pecados. En ese momento eran perdonados todos los pecados de la nación. Ellos salían y volvían a pecar y el año próximo se hacía lo mismo. Y eso se hacía año tras año, año tras año. Eso es lo que se le llama propiciación. La propiciación es cubrir la ira de Dios. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se manifiesta sobre toda injusticia que cometen los hombres. La ira de Dios, mis hermanos, está puesta sobre todo aquel que no conoce a Cristo. Porque Cristo pagó en su sangre, hizo propiciación por nuestros pecados. Y nuestros pecados fueron limpios una vez y para siempre. Esa es la obra que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero la cosa no se queda ahí. Podemos seguir indagando sobre esto y hablando sobre esto, pero hay otra palabra que me interesa que ustedes vean. Es la palabra, la primera palabra que vimos, es la palabra, no, perdonen mis hermanos que cuando uno está medio viejo tiende a olvidársele las cosas, ¿verdad? Y hay muchos apuntes, pero por el tiempo no puedo leerlo. Así que busquemos. Ya le hablamos de la propiciación, pero la palabra siguiente es redención. ¿Qué significa la palabra redención? Cuando yo llegué a Estados Unidos, hace muchos siglos atrás, habían las tiendas por departamento y los supermercados tenían una área aparte y ellos le llamaban sitio de redención. ¿En qué consistía eso? Ellos tenían artículos allí, electrodomésticos, herramientas, bicicletas y muchos tipos de cosas. Ellos regaban cupones para que la gente lo fuera coleccionando. Entre más usted coleccionaba, más derecho a redimir uno de esos artículos que usted tenía. Entonces, los cupones no tenían validez efectivo, de dinero en efectivo, pero si usted podía ir a un sitio de redención con esos cupones y usted podía redimir uno de los artículos. En otras palabras, la palabra redención lo que significa es comprar algo. Cristo en la cruz del Calvario compró algo. Compró nuestra salvación. Por eso es que Pablo dice que Cristo
es para nosotros redención, justificación y expiación, para expiar nuestro pecado. Esa es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Además de eso, si leemos el Antiguo Testamento, me queda poco tiempo, nosotros podemos ver que cuando una persona se endeudaba y no podía pagar la deuda, hablaba con su deudor y se le esclavizaba o se le ponía al servicio hasta que pudiera pagar todo lo que debía. Esta persona tenía que trabajar 4, 5, 7, 6, 10 años para cumplir la deuda. Pero si en ese transcurso de tiempo se casaba y tenía hijos, cuando cumpliera el tiempo de su esclavitud, tenía que ser libre, pero su esposa y sus hijos no. Eso se hacía con motivo de cuidar o proteger a la mujer de una persona insolvente que no podía cumplir sus propios problemas. Si quería recuperar a su esposa y a sus hijos, tenía que pagar un precio, redimirlo, saldarlo para poder recuperar a su familia. Eso mismo hizo Cristo con la iglesia. Cristo pagó el precio por su novia que estaba en esclavitud, usted y yo. Cristo pagó por nosotros que estamos en completa esclavitud. Eso hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Esa es la obra de la cruz. Pero la cosa no queda ahí. Cuando nosotros leemos la cultura judía, nosotros vemos que hay un bendecir del judío que es una poesía. El judío siempre dice: el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Que te cuide y te proteja y te bendiga. Diciendo las tres frases la misma cosa. Esa es la manera como bendice el judío. Porque para el judío lo más importante era poder estar un día en la presencia del Señor cara a cara. Por eso dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese privilegio se lo dio Cristo a usted y a mí, mi hermano, cuando murió en la cruz del Calvario. Nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios, delante de su rostro, y un día le vamos a ver cara a cara por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, entre todas las palabras que dijo dos palabras muy importantes. Primero, dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre en la Semana Santa predicamos esas palabras, pero nunca le damos la importancia que esa palabra tiene. Porque nosotros pensamos muchas veces que Cristo sufrió por los clavos que le clavaron en las manos y en los pies, por la lanza que traspasaron su costado, por la corona de espina que tenía en su frente. Y eso era doloroso. Pero cuando Cristo clama de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es cuando Él llega a la agonía más grande, porque Él nunca se había separado de su Padre. Pero Dios literalmente le dio la espalda. Narra la Biblia que en ese momento hubo oscuridad total, porque Cristo estaba en la oscuridad, recibiendo todo el castigo del infierno sobre Él por culpa de nosotros. Lo que nosotros teníamos que pasar, lo que nosotros teníamos que sufrir, lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo clamó de dolor y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo fue abandonado, mis hermanos, porque tenía que ser abandonado. Dios no soporta el pecado. Cristo estaba cargando con todo el pecado de la humanidad en ese momento, y Dios tuvo que darle la espalda. Pero gracias a Dios,
que la cosa no quedó ahí. Tenía otra escritura en Gálatas donde Pablo habla que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo nos redimió de todos nuestros pecados en el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Cristo descendió de su gloria a la más vil humillación hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo pasáramos de nuestra humillación a la gloria. Cristo entregó su vida para que usted y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados, tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Cristo, mis hermanos, es el autor y consumador de nuestra fe. Debemos vivir de rodillas dándole gracias a Dios por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, tu palabra ha sido predicada, Señor. Te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que tú mostraste cuando enviaste, Padre amado, a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Redentor. Señor, por ser nuestra justificación, por perdonar nuestros pecados. Señor, permite que tu palabra haga eco en cada vida, cada corazón. Ayúdanos a entender tu palabra. Bendecimos tu nombre, porque tú eres digno de alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.